Nosotros, cuando se conoció la denuncia, lo primero que entendimos y lo hicimos público era que era más una denuncia política que jurídica. No encontrábamos argumentos a primera vista. Luego, bueno, se estudió la denuncia por parte de los asesores letrados y llegaron prácticamente a la misma conclusión que están llegando los jueces. Vale decir que esto no es ni siquiera para ponerse ni contento ni triste, simplemente es, como usted bien dijo, estamos a derecho y hay que respetar los fallos. Hay que respetar los fallos. Sin ninguna duda. Guste, no guste, la verdad. Es que ya, justamente a eso me quería referir, ya esto no va por si gusta o no gusta. Es decir, hay muchas cosas que no gustan, pero tienen que estar sujetas y acordes a la ley. Exactamente. Y si los jueces, estos mismos jueces que fallaron en contra del memorándum, hoy entienden que la denuncia que hizo Alberto Nisman carece de fundamentos como para llevar adelante una investigación, a quienes no les gusta, bueno, y que exigen justicia, esto es justicia. La justicia no es la que a uno le conviene o la que uno quiere. La justicia es la de los ojos vendados y esa es la que necesitamos que en Argentina de una vez por todas tengamos. Y por eso, desde hace casi 21 años, nosotros estamos a derecho, con todo lo que ha ocurrido en la investigación del atentado a la AMIA, con el memorándum y con esta triste, lamentable y dolorosa muerte de Alberto Nisman, que coincido plenamente con usted. ¿Qué pasó con Alberto? Es la gran pregunta. Ahí es la gran pregunta que sigue ninguna duda. ¿No? Y no creo usted que qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Se mató porque la denuncia se dio cuenta que la denuncia era un mamarracho? ¿O lo instigaron? ¿O se mató? ¿Qué cree usted? La presidenta dice que se mató. No. El otro día Julián Álvarez, el subsecretario de Justicia, el número 2 de Justicia, dijo también, se mató. ¿Usted qué piensa? Yo creo que aventurar una opinión, que la tenemos, por supuesto que la tenemos. ¿Quién no tiene una opinión sobre esto, sí, como una hipótesis? Creo que sería una falta de respeto por él, por la familia, lo dijimos de primer momento. Hay que esperar que la justicia, esta famosa justicia, nuevamente, que estamos esperando que nos dé la respuesta. Yo creo que sobre esto hacer una hipótesis sería muy aventurado. Seguramente no tenemos todos los elementos que tiene la Fiscalía, pero hay algunos detalles donde hay que tener mucho cuidado. En algún momento fue más importante lo que dijo un cerrajero que lo que podía decir la fiscal. Tal cual. Entonces, estamos hablando de algo que conmocionó la República Argentina, que conmocionó en el mundo. Han llegado hasta de China a hacernos entrevistas. Hoy la causa por la muerte de Nisman. Por la muerte de Nisman, sí, claro. Sin ninguna duda. Sí, claro. Nuevamente el atentado a la AMIA está en primera plana en el mundo, pero a raíz de la muerte de Alberto Nisman, más allá de la denuncia, porque la denuncia por sí mismo creo que no hubiera tenido esta conmoción, sí lo que ocurrió con Alberto Nisman. Pero que murió por la denuncia no hay duda. Ahora el tema es, en el marco de qué murió. Sin ninguna duda. Por esa denuncia. Por supuesto. Yo trato de no leer, aunque parezca mentira, porque hay ciertas cosas que se van produciendo, que se dicen, que realmente causan mucho dolor, mucha pena. Hay que tener cuidado. Tantas cosas se dicen y carecen de fundamento o porque tienen alguna viso de apetencia de que suceda, es decir, cuántos quisieran que lo hayan matado y que haya sido el gobierno, que lo hayan matado y que haya sido Jaime Estiuso, y cada uno patea para su lado. Los iraníes o los venezolanos. Sí, que vinieron un helicóptero. Exactamente. No es así, no se debe hacer eso. Es decir, y si esto ocurre es porque la justicia está en falta. Desde hace muchos años. Sebastián Lacunza, periodista de Buenos Aires Herald. ¿Opinión? Bueno, es en efecto... análisis que seguramente se verá mañana en el diario, ¿no? Sí, por supuesto. Es en efecto la denuncia más grave que había recibido el kirchnerismo y la jefa de Estado en toda la gestión. Sin duda. Por lo cual, como vos bien marcabas, es un paso político, una victoria política y judicial que libera a la jefa de Estado de esta gravísima acusación. Un peso muy, muy, muy grande. Ahora, que la denuncia era extremadamente débil, nosotros lo sostuvimos en el diario desde el principio, porque la verdad que al leerla, esta debilidad, esta contradicción, esta falta de fuentes, esta evaluación que hoy uno de los jueces en su fallo dice que parece obra de un ilusionista, esto creo que es un hecho que ha marcado hasta ahora Rafecas, que marcan dos jueces de la Cámara Federal. Ahora entiendo que fue un proceso muy saludable que lo haya decidido la justicia en dos instancias
e incluso eventualmente en una tercera instancia vamos a ver qué ocurre. Y a esto voy porque me parece que algunas críticas al fiscal Polichita cuando apeló, me parece que eran apresuramientos del gobierno. Yo creo que el gobierno en todo caso hasta sale más fortalecido a raíz de que la denuncia tuvo este recorrido, que si por ejemplo, si Polichita hubiera dicho no hay elementos, no hago nada. Creo que la muerte del fiscal Nisman en realidad era simplemente una denuncia, no era que se la llevaban presa a la presidenta y al canciller y a los demás. Era una denuncia que era para investigar, punto, qué sé yo. No era una condena. Una denuncia. Muchos lo tomaron como, ojo que esta es la condena. No, una denuncia. Con consecuencias institucionales gravísimas. O sea, era una denuncia tirada arriba de la mesa que si se comprobaba terminaba con el gobierno. Claro. Ahora, sí entiendo que el gobierno todavía tiene que dar respuestas. Una de ellas es por qué trabajó con los servicios de inteligencia como trabajó por lo menos hasta diciembre pasado. ¿Por qué trabajó con el fiscal Nisman? Digamos, el fiscal ahora había hecho, con todo respeto por una persona fallecida, pero había hecho un movimiento que despierta muchísimas dudas de por qué lo había hecho, por qué había presentado la denuncia. Y el gobierno avaló al fiscal durante muchos años, le dio muchos fondos, e incluso recordemos que se conoció los vínculos del fiscal con la Embajada de Estados Unidos a través de los cables de Wikileaks, y el gobierno no objetó en ese momento. Esto es hace 2 años. Por lo cual me parece que ahí también hay elementos. El gobierno ahora descubre que gastaba en minas, en viajes, y que ahora lo descubre, no antes. Y lo que estaba claro era un vínculo irregular con una embajada extranjera. Y me parece que el tercer elemento, pero ya eso, me parece que todas estas cosas son de otro plano. Digamos, la denuncia tenía un plano devastador para el gobierno. Sí. Ahora, esto es otro plano político que también, digamos, tiene una tradición argentina de manejo de los servicios de inteligencia. Tercer punto importante, me parece que el gobierno tiene que cuestionarse el por qué permitió que un personaje como Delía estuviera haciendo gestiones oficiosas. Chapeando con el gobierno de la manera que lo chapeaba, un impresentable, él, Esteche y vaya a saber quién más, ¿no? Impresentables chapeando en nombre de la Presidenta de la República, la verdad. Digamos, cada uno puede chapear como quiera. Ahora, es cierto que el gobierno sabía del tenor de algunas declaraciones de Delía y le permitía asistir a la Casa Rosada a algunos actos oficiales. Otro punto, Eduardo, me parece fundamental. Muchas veces en Argentina el debate es entre errores del gobierno y errores de la oposición. Yo te pregunto, con esta denuncia débil, así lo marca la justicia y así lo marca, la verdad, cualquier jurista que acceda a la denuncia, o por lo menos los juristas más serios que yo consulté. Lo más fuerte eran las escuchas. Sí. Lo escrito era débil. Las escuchas sonaban fuerte, ¿no? Yo te pregunto si una oposición que en algún momento se para y dice veo esta denuncia débil, si una oposición no sale fortalecida, en lugar de tratar de dar cabida a lo que sea, cuando había elementos para criticar al gobierno, por ejemplo, los que estamos marcando ahora del manejo de los servicios de inteligencia, de Lía, la relación con Nisman, quizás la oposición hasta perdió una oportunidad de haber tomado distancia de una denuncia con estas debilidades. Sí. ¿Burstein quiere agregar algo más? No, respecto de lo que estaba mencionando, cuánto se sabía y por qué Alberto Nisman siguió siendo fiscal. Nosotros también estamos dentro de ese concepto que se virtió. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos enterados de lo que ocurría con la Embajada de Estados Unidos y algo mucho más grave, que nos tocaba mucho más de cerca, que era una llamada por parte de Alfredo Nürberger, un empleado de la DAIA, llamando a la embajada para que interceda ante Alberto Nisman para que no siga investigando la condición local, que terminó siendo el encubrimiento y el pago de los $400.000 pesos. Para proteger a Veraja. Para proteger a Veraja, por supuesto, pero en definitiva que van a tratar de que este juicio que está próximo a comenzar tampoco se lleve adelante, van a hacer lo imposible, muchos. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos presentamos con Alberto Nisman para hacer la denuncia en contra, o para que se averigüe, mejor dicho, para que se investigue si esto era real, que la DAI había intercedido por medio de un empleado, Alberto dijo, preséntenmela que la voy a llevar adelante. A los 2 días me llamó y me dijo, no lo hagan, porque si ustedes presentan esta denuncia, como yo estoy involucrado, me tengo que apartar de la causa.
Y nosotros decidimos, por voluntad propia, de que Alberto Nisman siga en la causa. Es decir, que a nosotros también nos cabe la generalidad de la ley. Pero ¿qué pasa? Llevamos 20, y en ese momento no sé si eran 15 años, y es como que uno ante la necesidad de saber peca de ingenuo o deja pasar ciertas cosas que con el diario del lunes hoy se ven diferentes. ¿Ustedes que siguieron aquello del dicho más vale malo conocido que bueno por conocer? No, porque no estamos hablando ni de malo ni de bueno. Estamos hablando de una situación que se vivía y que se iban dando permanentemente situaciones. Nosotros dejamos de tener la confianza que teníamos en Alberto Nisman a raíz del memorándum, por las conversaciones privadas que manteníamos con él, por su posición, la cual conocíamos, y por muchas cosas que sucedieron, como por ejemplo, en la última conversación que mantuvimos con él, ante el pedido que le hicimos respecto de que blanqueara la situación, si había expectativas o no, si había elementos de prueba, si él había podido finalmente conseguir algo concreto que no veíamos a lo largo de estos 10 años, él nos dijo, quédense tranquilos porque hoy sí que tenemos algo. ¿Y qué era ese algo? Nos dijo, tenemos las escuchas entre una persona, no puedo dar el nombre porque supuestamente sigue siendo un secreto, pero entre una persona que va próximamente a juicio y Moncher Rabani tenemos las escuchas. Entonces dijimos, bueno, por fin, casi 19 años. Y cuando la presentan, me dice, no, ¿sabés qué pasa? Es que vos sabés cómo juega la CIDE, espera el momento político oportuno para entregar información, yo sé que la tienen, y esto es vergonzoso, porque la CIDE, según Alberto Nisman, claro, y con la connivencia de él, claro, manejaba la información. Claro. Todo esto que vino a ocurrir es lo que finalmente nos llevó a nosotros a decir, no solamente no confiamos en la denuncia, sino que era el punto límite en el cual teníamos, y así como lo hizo Memoria Activa, nosotros, una vez que él hablara en el Congreso, también íbamos a dejar de reconocerlo como fiscal, porque fue la gota que derramó el vaso. Una duda, el 18F usted estuvo con el Papa. Sí. ¿Fue una coincidencia ese mismo día, el día de la marcha, o estuvo arreglado? No, si estuvo arreglado fue por parte del Papa, no por parte nuestra, porque nosotros pedimos una reunión a raíz de una... Yo, usted lo vio en la audiencia pública, donde sí, va miles de personas. ¿Después sí, tuvo una privada? No, en absoluto. La privada fue la pública, el 5 de julio del 2013, okay, que tuvimos 2 horas. Nosotros ingresamos, pedimos una audiencia a raíz de una nota que nos hace el Observatorio Romano, donde dice, ¿le gustaría nuevamente estar con el Papa? Por supuesto que nos gustaría estar de vuelta con el Santo Padre, y más en el contexto de lo que estábamos viviendo en este país. Es decir, a ver si podemos juntos un mensaje de tranquilidad, de respeto por los muertos, pero nunca jamás, como se llegó a decir, en contra de la marcha. Creo que no, es decir, sería minimizar mucho una reunión con el Papa solamente por una marcha, que todo el mundo tenía derecho a marchar, no estábamos de ninguna manera en acuerdo con quienes la convocaban, es público conocimiento, sí, y envié un mail. La respuesta del mail fue, el padre Jorge los espera el 18 para una audiencia pública. Nosotros ingresamos por la puerta Santa Ana con el secretario Karcher. ¿Por dónde entran los argentinos? No entramos de ninguna manera, como se dice, con el embajador, para nada. Lo conocemos, yo lo conozco, Eduardo Valdés. No entraron con Valdés, no lo llevó. En absoluto. Okay. Hicimos la cola y nos fueron dando los nombres junto con los demás argentinos. No hubo ninguna mala intención, y el que decidió la fecha fue el Papa Francisco. No la decidimos nosotros, sería, la verdad, tener esa posibilidad de poder interceder. Usted sabe que hay una bronca de otros familiares de víctimas, bronca para con usted porque fue a buscar esa foto en ese día, ¿no? Pero yo no sé qué familiares de víctimas. Nosotros pedimos una audiencia, el Papa la concedió y fuimos. Yo creo que es de mirar de una forma muy miserable, buscarle la vuelta de que estuvimos por el 18. Hicimos una conferencia de prensa que creo que duró más de 1 hora. Nosotros ni hablamos del 18F, porque nosotros ya nos habíamos expedido, es decir, rechazando a quienes la convocaban, no el derecho a la marcha, pero sí a quienes convocaban, moldes y ple, una vergüenza. Yo me gustaría que la gente supiera lo que opinaba Alberto Nisman de estos fiscales. Cuando nosotros le reclamábamos, le reclamábamos para que él apelara a las decisiones en las cuales dice, bueno, pero si mi jefe no me deja y aparte me tiene encajoneado durante tanto tiempo, yo no puedo, no puedo. Cuando vamos a Cámara de Casación y vemos la actitud que ha tenido el fiscal Ple, yo creo que está a las claras por la cual se le hizo la denuncia en contra de Ple
y de moldes mucho antes de que ocurriera esto, en el 2013 y en el 2014. Nosotros también nos expedimos respecto a Alberto Nisman por su opinión de inconstitucionalidad del memorándum cuando 15 días antes nos dijo: yo no me voy a meter en esto, no me corresponde, y sin embargo lo hizo, ya lo tenía escrito. Por eso digo, nuestra opinión era el respeto absoluto a aquellos que marchan, pero nos gustaría que, así como expresan, yo quisiera saber cuánto sabían de la investigación que llevó adelante Alberto Nisman, cuánto era la realidad de todo, y de ahí en más, bueno, puede haber críticas, pero que nos critiquen, sí, primero porque estuvimos con el Papa y después por nuestra posición, me parece un despropósito. Gracias, Sergio, y gracias, Lacunza. Gracias. Señores, a las 6, estaba previsto que a las 6:30 empiece una cadena nacional. Creo que esta debe ser la 10ª cadena nacional en lo que va